En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Bien, fue el Concilio de Trento ante la pregunta o cuestión de los protestantes de que si se debe celebrar los ritos de la Iglesia en la lengua vernácula, decidió ese mismo Sacrosanto Concilio de que no, que el latín tiene es una lengua sacra que y para conservar pues las oraciones igual como la Iglesia las había recibido, entonces era mejor de conservar lengua sacra del latín y explicar en muchas ocasiones, especialmente a través del sermón, el significado de tales ceremonias. Entonces ustedes saben que si quieren saber más sobre la importancia y la necesidad, la razón de utilizar el latín, entonces pueden leer la encíclica de su Santidad Juan XXIII, Veterum Sapientia, en contra de la historia ficticiosa de que el Papa Bueno llegó y dijo pues que la gente entienda, vamos a poner todo en el vernáculo, es totalmente falso. Ni él ni el Concilio Vaticano II tuvo el propósito de poner toda la misa ni todos los ritos de los sacramentos en el vernáculo, en el idioma de la gente. Más bien, él repitió en esa encíclica la importancia y necesidad de conservar el latín, diciendo que es una lengua es una lengua sumamente católica, o sea, universal, ya que no divide a la gente por ser de unos y no de otros, sino es una lengua universal que une a todos en su seno. Y si la Iglesia tiene una misión católica, necesita también una lengua universal. Ustedes saben cómo es ahora la lengua franca, ¿verdad? Ya no es francés, sino pues el inglés prácticamente, ¿no? Y eso en beneficio de los angloparlantes y en cierto perjuicio y prejuicio en cuanto a los que no hablan inglés, ¿no? Si se usa como la lengua internacional. Entonces, el latín, pues, así fue sumamente eficaz en las misiones, por ejemplo, en el África, donde había muchas tribus hablando muchos idiomas distintos. Entonces, la Iglesia podía unir a esas tribus sin dividirlas, por tener un idioma imparcial. Igual lo mismo sucedió aquí. Entonces, además del imperio azteca y el imperio de los mayas, entonces había muchas tribus distintas y divididas en cuanto a sus idiomas y políticamente. Y fue la Iglesia Católica con la misa en latín que convirtió y unió a toda esa gente, formando pues una nación, ¿verdad?, entre ellas, donde no existía antes como la conocemos hoy en día, ¿no? Entonces, insistió también, pues otras razones de que conserva el sentido original de las palabras, siendo una lengua muerta, entonces es una lengua que no se cambia de sentido, como sucede en como nuestras vidas, ¿no? ¿Verdad? Hasta los modismos se han cambiado de sentido. Hay palabras que antes tenían un sentido normal, que ahora se usan como una mala palabra, ¿verdad? Según la región en la hispanidad. Entonces, pues el latín no tiene ese problema. Entonces dice el Papa Juan XXIII, por ser una lengua muerta, es una lengua que conserva siempre el mismo sentido. Y el mismo sentido en los cuales compusieron esas oraciones nuestros padres antiguos. Muchas de las oraciones de la misa vienen desde los tiempos de San León Magno y San Gregorio Magno. Y no se han cambiado desde aquel entonces. Entonces estamos rezando así con el mismo espíritu como nuestros antepasados. Igual conserva ese sentido de misterio, siendo la lengua materna, digamos, de todas las lenguas romances, está en cierto sentido a nuestro alcance y a la vez es algo especial, consagrado que ofrecemos a Dios. Y así debemos entenderlo en vista de lo que dice San Pablo hoy, que he transmitido lo que he recibido, que ha sido el papel de los papas a través de los siglos de conservar y transmitir la tradición de siempre. Eso es lo que juraban cuando eran coronados.
Entonces reciben en una ceremonia este triple potestad con su corona papal. Entonces un símbolo de su autoridad monárquica que tienen sobre la iglesia, su jurisdicción y poder así universal y en cierto sentido absoluto, pero no absoluto en cuanto a lo que pueden enseñar. Entonces, jurando al mismo tiempo que eran coronados de conservar la fe tal cual como la habían recibido y hasta las tradiciones eclesiásticas, sabiendo que a través de los ritos de la iglesia se comunica la fe. Y eso es lo que quiero comentar más al día de hoy, ya que escuchamos en el Evangelio un rito, parte del rito del bautismo. Lo que hizo el Señor en meter sus dedos en los oídos del sordo mudo, entonces nosotros repetimos en cada bautismo, según esta misma forma tradicional. Fue al Papa Pío XI en su encíclica sobre Cristo Rey, que dijo que la gente está instruida más eficazmente en las verdades de la fe a través de los sagrados misterios que celebramos anualmente, que por cualquier pronunciamiento dogmático tan solemne que sea, ¿no? Entonces, ¿cuántos se acuerdan de los sermones que predicamos? Pues ustedes sí, pero así la gente ordinaria, pues no. Pero, bien, entonces, pero ¿cuántos se acuerdan de las ceremonias, no? ¿Cuántos niños hoy saliendo por la calle, viendo a San Pedro con sus cadenas, o en las procesiones de Corpus Christi, las niñas así tirando sus pétalos delante de Jesús sacramentado, la vecina de más de 100 años hincándose cuando pasaba su Señor, y todas esas ceremonias imprimen la fe de la forma más eficaz y más humana, de modo que el Papa dice que se convierten más fácilmente en su propia sangre y jugo, ¿verdad? Por ende, el dicho de los padres de que la ley de oración establece la ley de la creencia en el corazón del hombre. Bien, entonces, hoy podemos meditar un poquito sobre las ceremonias del bautismo. Ustedes saben que empezamos esta ceremonia, según este rito perenne, tradicional, fuera del templo, ya que, pues, ¿y qué quiere enseñarnos la iglesia por este misterio, este rito, esta ceremonia? Entonces, que antes de ser bautizados, no pertenecemos a Cristo. Más bien, estamos bajo el dominio de Satanás. Como dice el apóstol, la palabra de Dios dice que nacemos hijos de ira. La ira de Dios está por encima de nosotros, ya que no estamos en amistad con Él. Fíjense, una ceremonia tan sencilla que pues hoy en día normalmente no se observa en el rito nuevo. Entonces, ¿qué hemos perdido en cuanto al entendimiento de nuestro estado ante Dios? ¿Cuántos piensan que todos somos buenos, que naturalmente todos vamos al cielo porque al nacer pues somos inocentes, ¿no? Eso es un concepto totalmente pagano, que va directamente en contra de nuestra fe, que nacemos en pecado original. ¿Y qué hacemos fuera del templo antes de entrar? Hacemos varios exorcismos sobre el niño, que no es digno de entrar en la casa de Dios. Entonces expulsamos toda influencia demoníaca entonces del niño antes de entrar. Y en estas ceremonias también le ponemos sal en su boca por primera vez. Es una sal que exorcizamos y que simboliza. Decimos acipes sal sapientiae, que recibe la sal de sabiduría. Entonces, y por primera vez se pone en su boca, ¿qué simboliza la sal? Pues en el mundo antiguo, pues utilizaban la sal para conservar la comida, ¿no? Entonces es cierto símbolo de inmortalidad para que no se eche a perder. Igual, pues el alma que recibe esta sal de sabiduría, entonces recibe esta promesa de inmortalidad de su alma en el cielo si persevera en la gracia de Dios. Y luego también simboliza la sabiduría, ya que esa palabra quiere decir la ciencia sabrosa, ¿no? Entonces, que el niño gusta por primera vez.
Luego, después de estos exorcismos, entramos hacia el bautisterio y todavía no entramos en el bautisterio porque faltan todavía más preparaciones de que renuncie a Satanás. Entonces esas promesas que hacemos de renunciar a Satanás y luego de servir a nuestro Señor es la causa más, la motivación más importante para perseverar en la gracia de Dios. Les había contado que fue el San Luis María Grignon de Montfort que dijo que citó un concilio en Francia, en Sens, en Francia, diciendo que la causa de la relajación de la moral, de las buenas costumbres entre la gente católica es debido, primeramente, al olvido de sus promesas bautismales, ¿no? Podríamos decir lo mismo de aquí. ¿Cuántas personas se profesan ser católicos, pero sin referencia a lo que es la esencia de ser un católico, que es de renunciar a Satanás, a sus pompas, a las vanidades y locuras del mundo, y decidir seguir a nuestro Señor? ¿Cuántos viven su fe o no viven su fe porque al mismo tiempo siguen todas las modas y costumbres del mundo en que viven, que incluye algo de catolicismo, pero que no es una decisión moral de seguir a Cristo, sino nomás como aficionado de Él? Entonces, por eso la Iglesia nos hace cada vigilia pascual, en el culmen del año litúrgico, nos regresa a nuestro bautismo. Cuando renovamos, así hay a veces catecúmenos que se bautizan, pero si no, a lo menos todos nosotros renovamos nuestra promesa bautismal, de renunciar a Satanás, de no seguir al mundo, sino de seguir a Cristo. Si no has hecho esta decisión todavía, pues hazlo, piénsalo, renueva tus promesas bautismales de verdad. De eso depende toda la cristiandad y la salvación de la sociedad, de la familia y de tu alma. ¿Bien? Entonces, luego, pues en el momento de, solo después de hacer esa promesa, pues entramos ya, cambiado la estola morada por una de blanca, y entramos por fin en el bautisterio. Ya con esa promesa, habíamos sido ungido con el óleo de los catecúmenos para fortalecerle en su lucha contra el demonio. Luego llegamos al momento de bautizar y en ese momento bautizamos sobre su frente, que significa, digamos, la sede de nuestra alma, la sede de la razón que tenemos gracias a la materia de nuestro cerebro, ¿no? Además que el alma en forma, ¿no? Y lo bautizamos con agua, que significa el agua. Pues la utilizamos cada día para bañarnos, para lavarnos de lo que es sucio. Entonces esta agua penetra hasta el alma y así la lava de todos sus pecados, tanto los pecados, el pecado original, como todos los pecados actuales también, que se borran por el bautismo. Y no solo todos los pecados actuales, en el caso de que si es un adulto que ha pecado en su vida, sino toda la pena debida a sus pecados. De modo que después de ser bautizado, ni puede hacer penitencia en razón de sus pecados pasados, como una reparación por ellos, porque ya hasta la pena ha sido totalmente perdonada. De modo que si muriera, en ese momento no pasaría ni un momento en el purgatorio, ¿no? Entonces, ese es el poder del agua, que recibe su poder de Cristo, quien se descendió en las aguas para ser bautizado, para comunicar a las aguas este poder santificador. Y luego como echamos al agua en la forma de cruz. Entonces, 3 veces. Entonces, ¿qué significa la cruz? Sino que por estas aguas morimos con Cristo, que tenemos ya nuestra carne, nuestras pasiones crucificadas con Cristo, que ya profesamos ser sus seguidores hasta la muerte. Y luego, en que la fórmula de este sacramento, es decir, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, poniendo primeramente su nombre cristiano. Y piénsenlo bien cuando escogen un nombre para sus hijos, o piensen que ya tienen un nombre. ¿Qué significa? ¿Verdad? Entonces es
El nombre de cada quien tiene. Hay un sitio muy bueno que se llama Behind the Name, tras el nombre, que tiene el significado de todos los nombres y todas sus variaciones derivadas en varios idiomas, ¿no? Ahí pueden primeramente entender el significado de su nombre y quién es el santo. Investigando, hay tantos santos de cada día que leemos en el martirologio, entonces que nos deben de inspirar a imitarles, sabiendo que nosotros llevamos este nombre de tal persona que vivió hace más de 1000 años. Entonces, increíble pensar que por su vida de esa persona humana, como yo, entonces yo tengo ese mismo nombre. Entonces hay una elección, entonces él tiene una responsabilidad de vigilar sobre nosotros para guiarnos al cielo, para que no se manche su nombre santo. Y luego bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que entendemos por esta fórmula, sino de que nos hacemos partícipes de la vida divina y trinitaria. Dice Santo Tomás que el alma bautizada en gracia de Dios puede disfrutar de las 3 personas divinas. Disfrutar de las 3 personas divinas. Es el privilegio de los beatos en el cielo, de los bienaventurados, que nosotros podemos ya empezar a probar y gustar. Porque Dios uno y trino habita en el alma, como Él mismo prometió. Si alguno me ama y guarda mis mandamientos, haremos nuestra morada en Él. Entonces podemos así refugiarnos en Dios. Eso es el misterio más grande. Más meditando el bautismo, tenemos tanto para meditar por toda la vida. Entonces, que Dios habita en tu alma. Eso es el encanto que hizo los padres herméticos huir al desierto, para huir del mundo, pero más importante, para estar con Dios a solas, para no tener distracciones de lo único necesario, que es estar con Dios y estar en su santa presencia. Y si estuviéramos realmente conscientes de nuestra dignidad divina por virtud del bautismo, jamás pecaríamos. ¿A poco voy a cambiar a Dios, la bondad infinita, por un placer que pasa, por un humo de sabor, ¿no?, que desaparece así al acogerlo? No. Entonces, igual de pensar que estoy realmente echando fuera a Dios. Entonces estoy deshaciendo mi bautismo en cuanto a la gracia recibida por un pecado mortal. Estoy rechazando la muerte de Cristo, todo lo que sufrió por mis pecados. En ese momento digo que no lo quiero, ni te quiero. Entonces voy a seguir con esta criatura, con esta nadería, con este placer que pasa. ¿Qué necedad? Entonces que si, por eso San León Magno pues nos dice en la homilía de Navidad, cuando contemplamos el nacimiento de Cristo, contemplamos un nacimiento en nuestra alma, gracias al bautismo. Y dice, oh cristiano, reconoce tu dignidad. Según lo que dicen los padres, Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios por participación. Si estuviéramos siempre conscientes de esa dignidad, pues siempre nos guardaríamos del pecado. Así que entendemos ahora pues mejor lo que dice el Papa, de que somos instruidos por esas ceremonias, que siempre volvamos a pensar en ellas, sabiendo que a través de las cosas visibles estaremos enamorados de las cosas invisibles, y así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia.